Encontré a mi esposo y a mi hermana siendo íntimos en nuestra sala después de regresar de un viaje. Antes de empezar, quiero disculparme si el inglés no es correcto. Ten en cuenta que el inglés no es mi primer idioma. Yo, mujer de 40 años, y mi esposo, hombre de 41 años, hemos estado casados desde que yo tenía 22 y él 23. Hasta ahora, nuestro matrimonio había sido perfecto. Tenemos una hija de 12 años y un hijo de 14 juntos. Pero últimamente he estado teniendo esta extraña sensación de que mi esposo está enamorado de mi hermana. Para dar un poco de contexto, mi hermana, mujer de 43 años, siempre me ha odiado, aunque era la favorita de nuestros padres cuando crecíamos. Simplemente me tenía odio y siempre me quitaba las cosas que yo amaba. Por ejemplo, cuando era más joven me encantaba jugar fútbol y era buena en ello. Cuando mi hermana se enteró, ella también empezó a jugar fútbol, era buena, pero no mejor que yo, no es por presumir. Un día se lesionó los tobillos y le dijeron que no podría jugar fútbol por mucho tiempo y, de alguna manera, fue mi culpa. Se lo dijo a nuestros padres y, como era su ángel favorito, le creyeron y me prohibieron jugar fútbol para siempre. También me robó a mi primer novio y me acosó en la escuela, pero yo nunca dije nada y casi siempre me quedé callada. Volviendo al presente. Empecé a sentir que mi esposo estaba enamorado de mi hermana porque cuando ella y su esposo se divorciaron, llamó a mi esposo de inmediato y él fue sin pensarlo 2 veces. Siempre ha sido así, cada vez que ella lo necesita, él está ahí para ella sin pensarlo siquiera. Hace unos 2 meses, nuestra hija de 12 años se rompió el brazo y fuimos al hospital mi esposo y yo, mientras nuestro hijo estaba en casa de un amigo. Cuando regresamos a casa, mi hija preguntó si podía comer McDonald's, así que salí a comprarle porque ella lo quería y también quería que su papá se quedara con ella, siempre ha sido muy apegada a su papá. Cuando regresé a casa, encontré a mi esposo a punto de irse mientras nuestra hija lloraba y le suplicaba que se quedara. Al verlo, corrí rápidamente y pregunté qué estaba pasando, y me enteré de que se iba con mi hermana porque ella no se sentía bien. Le pregunté por qué iba con ella cuando su hija literalmente acababa de romperse el brazo, y él solo respondió, tu hermana me necesita, y se fue. Después de eso me enojé muchísimo, hice una maleta para mí, mi hija y mi hijo, y me fui a quedarme a casa de mi tía. Ella fue la única de mi familia que siempre estuvo de acuerdo en que mi hermana era una consentida, así que pasé gran parte de mi infancia con ella. 2 días después tuve que volver a casa porque olvidé mi computadora del trabajo y, cuando llegué, me quedé en shock por lo que vi. Mi esposo y mi hermana estaban en el sofá de nuestra casa familiar haciendo cosas íntimas. Cuando ambos me notaron, se apresuraron a vestirse y mi esposo corrió hacia mí diciéndome que esto no era lo que parecía y que todo era un malentendido. Me quedé ahí un minuto porque le grité cómo pudo hacerme esto y si yo no significaba nada para él, y le grité que quería el divorcio, y me fui. Cuando llegué a casa de mi tía, entré al cuarto en el que me estaba quedando y me derrumbé llorando. No sé qué hacer. Ya se lo dije a mi tía y está furiosa. Ella se lo dijo a nuestros padres y a la mayoría de los miembros de la familia, aunque le pedí que no lo hiciera, pero al mismo tiempo me alegra que lo haya hecho porque no tengo el valor para hacerlo yo. Mi esposo y mi hermana han estado llenando mi teléfono de mensajes, pero simplemente los ignoro. No sé cómo voy a decírselo a mis hijos. ¿Qué hago? Veamos algunos comentarios relevantes. Usuario comenta, pon todo en orden, hazte las pruebas médicas necesarias, contrata al mejor abogado que puedas permitirte y trata de buscar terapia tanto para ti como para los niños. Mantén la comunicación estrictamente enfocada en los hijos y establece límites firmes para ti misma. Tu esposo y tu hermana son basura. De lo peor que existe. Tú puedes y mereces algo muchísimo mejor. Siento mucho que estés pasando por esto. Parece que tu hermana solo quiere hacerte daño y que tu esposo fue el medio para lograrlo. Sácala de tu vida, y también a cualquiera que la defienda. Nota, diles la verdad. Evita los detalles desagradables, pero diles la verdad sin rodeos. Papá lastimó a mamá al comportarse de manera inapropiada con su tía. No permitas que ninguno de ellos controle la narrativa. Tu esposo es terrible. Él va a intentar darle la vuelta a la historia para hacerte ver a ti como el problema. Nota 2. Considerando la edad de los niños, creo que ya son lo suficientemente grandes como para saber que su papá engañó a su mamá. De nuevo, no es necesario decirles exactamente lo que viste, pero sí son lo bastante grandes como para entender que es una infidelidad. Usuario comenta, esto es horrible, pero creo que en el fondo sabes lo que hay que hacer. Corta todo contacto con tu hermana de inmediato. Después, divórciate de ese hombre basura. Luego reduce al mínimo el contacto con tus padres y diles que bajo ninguna circunstancia volverás a estar cerca de tu hermana, o de lo contrario no volverán a ver a tus hijos. Por último, tú y los niños van a necesitar ayuda, lo sé, Edit y la terapia, pero escucha, va a haber mucho conflicto y eso necesita ser atendido. Editado, gracias por los votos positivos en esta publicación, por cierto. Usuario comenta, ay, OP, ¿de verdad? No es lo que parece. ¿De verdad cree tan poco de ti y de tu inteligencia? Bajo ninguna circunstancia lo aceptes de vuelta. No atiendas llamadas de tu esposo, de tu hermana ni de tu familia, excepto de tu tía, claramente. Ya terminaste con ellos. Ellos quemaron el puente, así que al diablo con todos. Reúne toda tu información financiera y bancaria, organiza la situación de tus hijos y contrata un abogado. Te mereces algo mejor. Has sido desplazada toda tu vida por tus padres y tu hermana, y tu esposo ni siquiera te respeta. Puedes estar mucho mejor por tu cuenta.
Nota, necesitas decirles a tus hijos lo que pasó. Son lo suficientemente grandes para saber qué son el sexo y la infidelidad. Simplemente sé honesta y responde a todas sus preguntas para que el divorcio no llegue de la nada para ellos. Lo último que necesitas es que su padre y su tía controlen la narrativa y te hagan quedar como una persona horrible. Usuario comenta, OP, definitivamente sabes qué es lo que tienes que hacer, quizás solo te da miedo tener que hacerlo. Tienes que divorciarte de ese hombre y cortar todo contacto con tu hermana, e incluso con tus padres si no te apoyan en esto. Por tu bien y por el bien de tus hijos. Tu esposo incluso puso a tu hermana por encima de tu hija, así que realmente no le importan mucho ni tú ni tus hijos. Abogado de divorcio, contacto únicamente a través del abogado, deja todo en orden e ignora los mensajes que no tengan que ver con el proceso de divorcio. Una vez que eso esté resuelto, puedes y debes trabajar en ti misma para sanar y asegurarte de que tus hijos también sanen. Todos ustedes necesitarán procesar esto para poder seguir adelante. ¿Tu ex esposo y tu hermana basura? Que se vayan al infierno. Actualización 1. Muchas gracias a todos por el apoyo y el cariño que me han enviado. De verdad estoy muy agradecida por todo, y me hace feliz sentirlos tan cerca aunque no los conozca en persona. Mientras estaba en Reddit, alguien me preguntó si mi cuerpo era diferente al de mi hermana y sí, lo es. Ella odiaba que yo fuera más delgada que ella y se aseguraba de comentar sobre mi peso cada vez que tenía oportunidad. Aquí va la actualización. Una parte de mí se sentía triste y quería perdonar a mi esposo por el bien de los niños, pero la otra parte sentía rabia y quería venganza. Les dije a mis hijos que las cosas no estaban yendo bien en el trabajo y que esa era la razón de mi tristeza. Ellos lo creyeron y me alegré, porque todavía no soy capaz de decirles la verdad sobre su padre. Algo que no mencioné en el otro post fue que mi hermana y su ex esposo, un esposo súper guapo y una persona muy amable, lo siento, pero es la verdad, se divorciaron porque ella lo estuvo abusando psicológicamente durante toda su relación y luego empezó a abusar físicamente de él. Ahí fue cuando él dijo basta y se divorció. Fiel a como es ella, inventó una mentira diciendo que su esposo era el abusador y todo ese montón de tonterías. Me puse en contacto con el ex esposo de mi hermana para hablar con él y le pregunté si quería venganza. Él aceptó y planeamos encontrarnos. Nos reunimos en un café público y hablamos largo rato sobre lo abusiva que ella era y sobre cómo él también tenía la sensación de que ella tenía sentimientos por mi esposo. Yo también le conté lo que había visto y decidimos comenzar con nuestro plan de venganza. Empezamos denunciando a mi hermana ante la policía por el abuso. Al principio el oficial se mostró escéptico, pero ella le había dejado un moretón y él también tenía mensajes de texto de ella amenazándolo. Nos dijeron que iban a iniciar el caso y nos aconsejaron conseguir un abogado antes de enviarnos a casa. Después de eso, transferí todo el dinero que teníamos en nuestra cuenta compartida a una cuenta solo mía y, como yo era la dueña de la casa, iba a echarlo. Luego conseguí un abogado y empecé el proceso de divorcio, que sabía que iba a ser una batalla larga y difícil, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera para alejarme de ese hombre asqueroso. Más tarde esa semana, senté a mis hijos y les conté todo. Mi hijo estaba furioso, pero mi hija no me creyó en absoluto y me dijo que estaba mintiendo. Le dije que, aunque ella pensara que yo mentía, no iba a impedirle ver a su papá. Ese mismo día, mi tía reunió a mis padres y a los padres de mi esposo junto con ambos en su casa, sin que yo lo supiera. Yo acababa de llegar del trabajo y me los encontré a todos ahí. Resulta que mi tía finalmente se cansó de mi hermana y le contó a toda la familia lo que yo había visto. Además de que mi hermana había entrado y salido de la cárcel varias veces y que mi tía era quien la sacaba bajo fianza cada vez. Mis padres estaban furiosos y empezaron a gritarle por lo decepción que era. Mi mamá le dio una fuerte bofetada y le dijo que no quería volver a verla nunca más. En cuanto a los padres de mi esposo, le dijeron que nunca pensaron que pudiera caer tan bajo, sabiendo que su mamá lo crió como madre soltera antes de conocer a su padrastro, a quien él llamaba papá. Mi hija se levantó y le gritó a su papá diciéndole cuánto lo odiaba y que nunca quería volver a verlo, antes de correr al cuarto que compartía con su hermano en casa de mi tía y cerrar la puerta de un portazo. Mi hijo le dio una mirada decepcionada y siguió a su hermana escaleras arriba. Mi esposo se arrodilló frente a mí y me rogó perdón. Yo le dije que tenía 2 días para empacar sus cosas y salir de la casa o llamaría a la policía. Él empezó a sollozar y a suplicarme, diciendo que no tenía a dónde ir. Sus padres le dijeron que nunca más sería bienvenido en su casa. Le dije que no me importaba y que quería el divorcio. Al final dijo que estaba bien y se fue con los ojos rojos y llenos de lágrimas. 2 días después regresé a casa con mis bebés. No habían ido a la escuela desde esa conversación y lo estaban pasando muy mal, especialmente mi hija. Los senté y los abracé a ambos, diciéndoles que éramos fuertes y que íbamos a salir adelante pasara lo que pasara, y que siempre estaría ahí para ellos. Los dos rompieron a llorar hasta que se quedaron dormidos. Los llevé a sus camas y luego bajé y me derrumbé yo también. Nunca podía mostrarles a mis hijos lo duro que esto era para mí, tenía que ser fuerte por ellos. Escuché que sonaba el timbre y pensé que era mi exesposo, pero era el exesposo de mi hermana, que había venido a visitarme. Me sentó y me abrazó mientras yo lloraba, diciéndole que no podía hacer esto sola. Se quedó esa noche y cuando desperté había preparado el desayuno para mí y para mis hijos, y parecía que a ellos les gustaba que él estuviera ahí. Les preguntó a los niños si querían ir a algún lugar especial con él y ambos se encogieron de hombros. Yo estaba a punto de decirle que estaba bien, pero él logró convencerlos y finalmente aceptaron, corriendo a sus cuartos para alistarse. Le di un gran abrazo y le di las gracias, y él me abrazó de vuelta diciéndome que me tomara todo el tiempo que necesitara.
Para evitar confusiones, mis hijos siempre han sido cercanos a Thomas, el ex de mi hermana. Cuando se fueron, llamé a mi abogado y hablé con él antes de reunirme. Cuando regresé a casa, casi me pongo a llorar por lo que vi. Vi que Thomas había pedido la comida favorita de los niños y estaba sentado en el sofá comiéndola, mientras mi hija estaba acurrucada a su lado, con los ojos rojos de tanto llorar. Me quité los zapatos y la chaqueta en silencio antes de entrar a la sala con una enorme sonrisa. Mi hijo corrió hacia mí y me dio un gran abrazo antes de que nos sentáramos y disfrutáramos la noche juntos. Hablé con mis hijos y acordamos que todos deberíamos empezar a ver a un terapeuta. Thomas ayudó a convencerlos, ya que él también estaba yendo a terapia. Mi esposo ha estado llenando mi teléfono de mensajes y llamadas, pero simplemente lo bloqueé. Eso es todo por ahora. Actualizaré si pasa algo más. Mis hijos no han hablado con su padre desde entonces y yo también corté contacto con mis padres. Además, me hice pruebas de ETS y salí libre de cualquier enfermedad. De nuevo, gracias a todos por el amor y el apoyo. Edición. Muchos preguntan por qué estoy cortando relación con mis padres. Sé que solo actuaron de manera cruel y enojada con mi hermana porque los padres de mi ex esposo estaban presentes, y además nunca me quisieron cuando estaba creciendo. Actualización 2. Hola a todos, ha pasado un tiempo desde mi última actualización. He estado muy ocupada con el trabajo, mis hijos, la terapia y todo en general. Empezaré contando cómo van las cosas. Para mí, todo está yendo mejor y estoy empezando a sentirme bien, todo gracias a Thomas. Mi hija está haciendo todo lo posible. A lo que me refiero con esto es que a veces viene llorando conmigo o con Thomas diciendo cuánto odia a su papá, y otras veces va llorando con su papá buscando consuelo. No la culpo y nunca lo haré, me rompe el corazón verla sufrir tanto. Todo lo que ella quiere es que nuestra familia vuelva a estar unida. Ojalá pudiera hacerlo, pero el daño ya está hecho. A veces tiene episodios en los que entra en un estado en el que no logra distinguir bien lo que pasa a su alrededor, en ocasiones, se equivoca y llama papá a Thomas. No es algo malo, pero yo nunca saldría con el ex de mi hermana, por mucho demonio que ella sea, simplemente no puedo. En cuanto a mi hijo, ha estado muy conectado con sus emociones. A veces lo encuentro llorando solo por las noches y entro solo para abrazarlo. Hablamos, lo arropo y me quedo con él mientras duerme. Esta es la única forma en la que puedo saber cómo se siente realmente, porque nunca me habla de lo que siente, por más que lo intente. Sobre mi ex, rompió por completo con mi hermana y no ha vuelto a hablar con ella. Consiguió un trabajo bien pagado, antes trabajaba en la empresa de su padre y lo despidieron por todo esto, y ahora vive en una casa muy bonita, porque por alguna razón había estado ahorrando por si acaso, sabiendo que algún día lo descubriría con mi hermana. Sé todo esto porque mi hija me lo cuenta todo, no la presiono, ella siempre dice que quiere que yo sepa qué está pasando en la vida de su padre. Mi hijo no habla con su papá y nunca lo visita, y no voy a obligarlo. Mi ex ha intentado ponerse en contacto conmigo y me envía flores y regalos. Los acepto porque no me gusta tirar cosas, simplemente no es mi estilo, y todavía lo amo, no es fácil dejar ir esos sentimientos. Por lo que he sabido, mi hermana vive en su coche y trabaja en un empleo muy mal pagado. Algo que quiero dejar claro es que, si mi hermana llega a quedarse sin hogar, la ayudaré, porque no puedo quedarme de brazos cruzados viéndola vivir en la calle, sabiendo lo peligrosa que se vuelve nuestra ciudad por las noches. Thomas ha sido de gran ayuda para todos nosotros, es simplemente perfecto en todos los sentidos. Otra cosa sobre Thomas es que descubrió que es bisexual y empezó a salir con un chico llamado Logan no hace mucho. Logan también ha sido de gran ayuda y mis hijos los quieren mucho a ambos. Mi hija no los quiere tanto como mi hijo, pero cada día se va acercando más. También he empezado a hacer ejercicio y a comer mejor, intentando ponerme en mejor forma, y conocí a un chico. Hemos estado hablando y entrenando mucho juntos. Él me provoca la misma chispa que mi ex me provocaba cuando estábamos saliendo. No estoy diciendo que vaya a empezar a salir con él, pero me hace muy feliz. Mis hijos todavía no saben nada de él. Eso es todo por ahora. Actualizaré si pasa algo más. Y de nuevo, muchas gracias a todos por el amor y el apoyo. Significa el mundo para mí, y los quiero muchísimo. Chicas, aunque su hombre les sea infiel, eso no significa que tengan que descuidarse y caer en la depresión o la tristeza. A veces significa que es momento de un cambio, y ese cambio puede ser bueno. Actualización 3. No es realmente una actualización, solo una aclaración. Hola a todos, publiqué una actualización no hace mucho y hubo dos cosas que llamaron mucho la atención, que acepté regalos de mi ex. Que ayude a mi hermana en el futuro. Empezaré con la primera. La única razón por la que no tiro los regalos que él me envía es porque odio la idea de tirar cosas que están en perfecto estado. Thomas me dio una buena idea, donarlos a un refugio para mujeres o a un orfanato. Normalmente me envía flores, ositos de peluche o joyas, cosas que no voy a usar, así que las estaré donando. Sobre ayudar a mi hermana, no me refiero a invitarla a vivir en mi casa, sino a darle dinero, porque en mi país es extremadamente peligroso para una mujer estar sola por la noche. Eso solo sería si mis padres no logran ayudarla. Sé que lo que hizo estuvo mal, pero no puedo quedarme de brazos cruzados y verla ser agredida. Aclaración, no se preocupen, nunca dejaría que esa persona tan horrible se acercara a mis hijos. Para mí está muerta. Ella arruinó su propia vida y lo único de lo que me aseguraré es de que conserve su coche, nada más. No habrá contacto. Nunca causaría más trauma a las personas que me rodean del que ya han vivido.
En cuanto a mi ex y a mí, no tenemos ningún futuro juntos y me aseguraré de que eso le quede claro, incluso a golpes de realidad si hace falta. Alguien dijo que mi hija podría estar contándole cosas de mí a su papá, y ojalá que así sea. Quiero que sepa lo bien que estamos sin él. En cuanto al dinero que él había ahorrado, no lo quiero. Tengo un trabajo bien pagado y mis bebés siempre tienen lo que necesitan cuando lo necesitan. No necesitamos su ayuda ni su dinero sucio. Eso es todo. Tal vez actualicen más adelante, no estoy segura. Que tengan un día maravilloso y, de nuevo, gracias por el apoyo. Veamos algunos comentarios relevantes. Usuario comenta, tu hermana no merece tu ayuda, así que por favor piénsalo bien antes de hacer algo por ella. Ella hizo su cama y ahora le toca lidiar con las consecuencias. Usuario responde, de acuerdo. OP, tu hermana ha podido convertirse en lo que es porque nunca se ha visto obligada a enfrentar las consecuencias de su comportamiento. Ahora es el momento. Fue más allá de lo despreciable, pasó lo repugnante y llegó directamente a la traición. Necesita afrontar lo que ha hecho para poder cambiar. Si la ayudas, no lo hará. Siempre seguirá siendo la mujer egoísta y horrible que es ahora. No la habilites. Usuario responde, los padres arruinaron a ambas personas. Reddit está lleno de niños dorados que hablan abiertamente de cómo el trato especial dañó su capacidad para manejarse como adultos. Que los padres se volvieran contra la hermana tan rápido, una vez que su comportamiento los dejó mal parados, me dice que los verdaderos pedazos de mierda en esta historia son los padres. OP, mucha suerte. Y si tu abogado no lo sabe, por favor infórmale si vaciaste la cuenta conjunta. Durante un divorcio, los jueces no ven con buenos ojos que alguien divida los bienes o el dinero compartido antes de que el patrimonio se reparta legalmente. Tal vez tu abogado quiera que devuelvas la mitad del dinero. Si tu esposo gastó dinero en una aventura, entonces eso se descontará únicamente de la parte que a él le corresponda del patrimonio. Usuario comenta, lo siento, pero aún así, tu hermana es una imbécil mucho peor y no debería salir librada tan fácilmente de esto. Si llega a ser agredida, entonces, lo siento, pero sería lo que se merece por ser un ser humano basura. Sé que no puedes soportarlo y sé que aún tienes bondad, pero, perdón por decirlo, ella no va a cambiar tan fácilmente, ni siquiera si le cortaran las extremidades. Personas así siguen siendo una molestia incluso después de muertas para cualquiera que las rodee. Además, también leí lo que dijiste antes sobre Thomas. Honestamente, estoy de acuerdo en que ahora sería complicado, pero sinceramente, si yo fuera él y tú, lo dejaría pasar unos meses para ver cómo se desarrolla, porque siendo totalmente honesto, él suena muchísimo mejor que tu ex, y además tú eres infinitamente mejor que tu hermana basura. Esta es solo una opinión personal, pero creo que ambos deberían darse tiempo por si surge algo. Sería lo mejor para ti, para tus hijos y también para Thomas. Y en cuanto a tu ex y tu hermana, que se vayan a freír espárragos. Usuario responde, sinceramente, no estoy de acuerdo con que alguien merezca ser agredida por ser una imbécil. Ella hizo algo horrible, pero no cometió un asesinato ni nada parecido, no merece que le pasen cosas horribles. Si OP decide hacer lo mínimo necesario solo para asegurarse de que su hermana esté a salvo y nada más, en mi opinión eso es respetable. Usuario responde, estoy de acuerdo, solo digo que, si eso llegara a pasar, serían las consecuencias de no haber sido una buena hermana y de ser una persona basura. No le deseo algo así a nadie, pero también tengo la mentalidad de que se debe aprender sobre las consecuencias de las acciones, incluso si es de la manera más dura o solo a través de palabras y advertencias. Al menos que tenga seguridad, pero que aprenda a mantenerla, porque a partir de ahí estará sola y todo lo que le pase también será su responsabilidad, en cuanto a su propia autopreservación. Si aprende eso, entonces se mantendrá alejada de personas como OP o incluso de malos vecinos. Hola, amigos de Reddit escrito. Espero que hayan disfrutado de este video. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con sus amigos. Así nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles más contenido de calidad. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.